Gracias, Presidenta, y buenas tardes. Ya los dos miembros informantes explicaron qué es lo que estamos tratando hoy. Estamos tratando la aprobación de las operaciones de crédito necesarias para un nuevo crédito con el Fondo Monetario, que refinancian el stand-by del año 2018 y que también aportan dinero fresco por 4.500 millones. ¿Por qué estamos tratando esto hoy? Primera reflexión. Los tiempos habituales nuestros del trámite parlamentario indicarían que esto lo tendríamos que tratar la semana que viene. Le estamos dando un tratamiento expeditivo y por eso hemos aprobado sobre tablas el tratamiento de este tema por 2/3. ¿Por qué un tratamiento expeditivo? Porque el 21, es decir, en 4 días, opera un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 2.800 millones y en la Comisión de Presupuesto el presidente del Banco Central y el ministro de Economía dijeron que no están las reservas netas para hacer ese pago. No solo eso, dijeron que si además no hacemos el pago, después no se puede alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario porque se está ya en default. Entonces, esa es la gravedad que estamos enfrentando y por eso es que hemos puesto de la oposición todo de nosotros en diputados y ahora acá para que esto se pueda aprobar lo más rápido posible. No llegar a pagar tiene un montón de consecuencias, algunas ya las mencionó el senador Zimmerman, todas muy graves. El ministro de Economía dijo que Argentina nunca atravesó un default con multilaterales, dijo que sería más grave que un default con los bonistas privados, dijo que sería una cesación de pagos no con el fondo, sino con todos los países del mundo que son accionistas del Fondo Monetario, que tendríamos cero crédito, obviamente no nos prestarían el BID, el Banco Mundial, la CAF, lo dijo también el presidente del Banco Central, no habría inversión extranjera directa, las multinacionales no podrían pedir crédito a sus casas matrices, nadie nos prestaría. Pero además, aumentaría el dólar, aumentaría la inflación y aumentaría la pobreza. Y rápidamente, no de a poco, súbitamente sobre una base que ya sabemos que está muy mal. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es la tarea que estamos haciendo hoy acá? Evitar sufrimientos mayores aún al pueblo argentino. Eso es, mayores aún de los que ya padecen. Esta es la importancia, esta es la gravedad y creo que el que mejor lo dejó claro es el ministro de Interior. Estuvo en España, hizo una nota en el diario El País y el titular de la nota, leo, dice: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional evita la catástrofe económica en Argentina. Entonces, así es como estamos tratando esto, contrarreloj y con mucha responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque ha habido una irresponsabilidad muy grande por parte del oficialismo. Primero trajo, lo dijo el senador Zimmerman, un mal proyecto. En la Cámara de Diputados entró un mal proyecto que hubo que trabajar a destajo para hacer un proyecto que fuera aprobable por todos y evitar estas consecuencias que acabo de mencionar. Voy a volver un segundo a las consecuencias, porque para que nos demos una idea, hay 30 datos aproximadamente de default con el fondo. Arrancó Camboya en los 70, ¿sí? Acuérdense que hubo un conflicto en los 60 en toda esa región, impactó. Después en los 80, Nicaragua, Guyana, Chad, Vietnam, Sudán, Sierra Leone, Liberia, Tanzania, Namibia, Gambia, Perú en los 80, Jamaica, Zambia, Sierra Leone otra vez, Somalia, Honduras, Panamá, República Centroafricana, Haití, Honduras, República Dominicana, República Centroafricana, Irak. A partir de ahí empiezan los 90, Haití otra vez, Bosnia, República Federal de Yugoslavia, República Centroafricana y Afganistán. Esos son el último que entró, fue Zimbabue en el 2001. Ese es el conjunto de países que entraron en default con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué se vio? Todos tuvieron menos crecimiento, todos tuvieron más inflación, todos tuvieron más tensión y conflicto social. Digo por aquellos que todavía piensan que esto no hay que votarlo o hay que votarlo en contra. Entonces, esto entró mal en la Cámara de Diputados y hubo un gran trabajo a destajo para poder sacar un proyecto que fuera votable por una mayoría y evitar todas estas consecuencias. Trajo un proyecto al ministro cuyos tiempos, como acabo de explicar al principio, no daban para su aprobación parlamentaria habitual. Cuando explicó por qué lo trae a último momento, porque negociamos tan duro, que llegamos sobre el final. Es tan bueno el acuerdo, dice el ministro, que llegamos al final, porque le sacamos de todo el fondo. Y aún así hay parte del oficialismo que no lo quiere votar. El mejor acuerdo posible.
Frente a eso, la responsabilidad de la oposición corrigió el proyecto original de acuerdo a la Constitución Nacional y el artículo 75. Interpretó el alcance de la 26712, que es la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que fue una ley muy vaga en términos de cómo está redactada y cuáles son las implicancias que tiene a futuro, y esto queda como antecedente hacia futuro. Votó unánimemente y hoy dio los 2/3. Eso hicimos consciente, repito, de la gravedad y de la responsabilidad que tenemos y así actuamos. Ya sabemos lo que van a decir, ¿no? Ustedes van a decir que, bueno, háganse responsables porque la deuda la generaron ustedes. Miren, todas las deudas son hijas del déficit acumulado a través del tiempo. Todas. Así que las deudas son responsabilidad de todos los gobiernos que tuvieron déficit. Cada vez que hay deuda, hay que pagar la deuda anterior. Voy a decir para qué se usó la plata del Fondo Monetario, porque si no, se repiten cosas sin sustento. Vencimientos. Letras en dólares, 15.289, desde que se pidió el crédito hasta el final del mandato. Bonar, 10.750 millones de dólares. Otros bonos en dólares, 5.707 millones de dólares. Organismos multilaterales, 3.185 millones de dólares. Bono discount, 1.577 millones de dólares. Deuda en pesos, 6.000 millones de dólares. El remanente de eso son 1.628 millones de dólares que se usaron, ¿saben para qué? Para pagar importaciones de gas. Esas son las divisas que entraron y las divisas que salieron. Hay 45.000 millones y hay 45.000 millones del otro lado de divisas que salieron. Tratemos de entender los problemas para poder abordarlos, porque si no repetimos algo que no es cierto. Entró crédito con el fondo, se cancelaron deudas y se pagaron cosas que necesitaban divisas. Si uno dice, no, la deuda es del fondo es de ustedes, como si no hubiera habido una deuda anterior, nosotros podríamos bien responder, miren, de toda la deuda, porque la del fondo es entre el 11 y el 12%, pero de toda la deuda que en este momento tiene la Argentina, el 31% lo emitió este gobierno. El 31%, 3 veces la deuda del Fondo Monetario. Ahora, ¿para qué fue? Una parte fue para déficit y otra para cancelar deuda anterior. Pero si no hacemos los números correctamente, es muy difícil. Va a venir también el tema de la fuga. ¿Sí? Voy a leer algunas cosas de un mega bestseller sobre la fuga, ¿no? Formación de activos externos, dijo el presidente del Banco Central, que hoy se llama comúnmente fuga. Dice así, permiso para leer. Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex. ¿Saben qué se llama eso? Pedir que alguien fugue. Haceme el favor, sacá la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Fuga. Sigo. Tiempo después, y a través de un mecanismo legal, con acciones y títulos de deudas que cotizaban en Nueva York, pudimos finalmente girar al exterior, contado con liquidación. Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank, las finanzas internacionales, en Argentina, vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay en Recoleta para que firmáramos la documentación. Fuga. Y después hay otra fuga, porque también cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares, también es fuga. ¿Por qué pasó eso? Como otros argentinos también cuando tienen desconfianza en la política económica la hacen. No estoy responsabilizando a nadie, estoy diciendo, miren lo que dicen, miren lo que pasa. Dijo, página 12, que Cristina Kirchner explicó que por desconfianza hacia la política económica de Mauricio Macri había decidido pasar a dólares sus ahorros de casi 66 millones de pesos. Al tipo de cambio de 14,15 de junio obtuvo 4.664.000 dólares que quedaron depositados en 2 cajas a nombre de su hija Florencia. Eso también es formación de activos externos, eso también es fuga. Entonces, si alguien dice a alguien, fuga la plata, está incitando a algo que ustedes dicen que está mal. Bueno, hay muchos de estos comportamientos que son comportamientos de una economía que funciona mal y rompe los ahorros todo el tiempo de todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que corregir es cómo funciona eso. Obviamente, el gobierno de Cambiemos, cuando se quedó sin crédito, por errores de política económica, asistió al Fondo Monetario Internacional porque se vencían un montón de cosas y no sabía de dónde las iba a pagar. Y como ustedes saben, y todos los argentinos sabemos, el crédito del Fondo Monetario no regeneró la confianza. Ahora, déjenme decirles algo. La reestructuración extraordinaria que hizo el ministro Guzmán tampoco regeneró la confianza.
El ministro Guzmán dijo que la tasa de salida, es decir, cuánto iban a rendir los bonos argentinos, entre 6 y 8%. Los bonistas le decían más, 10, 12, terminó rindiendo 12. Hoy rinden más del 20, algunos más de 24%. Entonces no hay acceso al crédito. Y muchas veces se dice, miren cómo Portugal salió del Fondo Monetario Internacional. ¿Saben por qué Portugal salió del Fondo Monetario Internacional? Porque se endeuda el 3%. Se endeuda más barato que el fondo. Entonces, claro, puede repagar la deuda al fondo. Nosotros no vamos a poder salir del fondo si no regeneramos la confianza suficiente para tener crédito barato. Entonces, ¿qué están haciendo con el crédito? ¿Por qué la plata nueva? Claro, es plata que ya se pagó, es decir, nos desendeudamos en 4.500 millones de dólares con el fondo y ahora le estamos pidiendo 4.000 millones de dólares frescos. De hecho, lo dice la carta de intención en inglés, dice que son para toda la plata, para afrontar vencimientos, para el déficit fiscal y tercero, recién para fortalecer las reservas, para el déficit fiscal. Entonces, ¿por qué está pidiendo plata fresca el Fondo Monetario? Porque no tenemos crédito. Pueden decir que no están pidiéndole plata al Fondo Monetario, pero la plata que le están pidiendo al Fondo Monetario es 50% superior a la totalidad de la plata que le están pidiendo neta al Banco Mundial, al BID, a la CAF, a Fonplata, a los chinos, a otros multilaterales, a otros bilaterales y al Banco Caribeño de Integración Económica. 150% de lo que le están pidiendo a todos esos. Entonces, en la Argentina, la verdad es que los problemas se repiten como en esa película que era El Día de la Marmota. Nos levantamos y los argentinos estamos siempre en el mismo día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Día de la Marmota, el protagonista, a fuerza de repetir el mismo día, primero se trata de evadir de su realidad y después empieza a aprender cosas. Bueno, vivo eternamente en este día. ¿Cuántas cosas puedo aprender? Bueno, aprende tantas que es mejor persona y finalmente, a raíz de haber aprendido, puede salir de la pesadilla de estar permanentemente encerrado en el mismo día. La única diferencia es que nosotros no aprendemos. ¿Qué creo que pasó con el ejercicio que hicimos en diputados y acá? Bueno, es un poquito esperanzador. Pudimos lograr un primer consenso, por lo menos para evitar una catástrofe, repito, en palabras del ministro de Interior, una catástrofe para la Argentina. Y la verdad que es un primer paso porque efectivamente hay que hacer las cosas colectivamente de manera distinta para poder salir de un largo periodo de estancamiento que en la Argentina lleva décadas. El no default es un primer paso. Es un primer paso. Ahora después hay otras cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Tenemos que reducir el déficit fiscal? Sí, tenemos que reducir el déficit fiscal. Los que piensen que no tienen que reducir el déficit fiscal, entonces quieren más deuda. Quieren más deuda. Segundo, tenemos que eliminar la asistencia del Banco Central al Tesoro. Los que dicen que no quieren eso, bueno, lo que quieren es más inflación. Tercero, tenemos que acumular reservas y no gastarlas en cualquier cosa. ¿Por qué? Los que digan que no quieren acumular reservas, no les importa que en la Argentina haya una devaluación, que es la madre del aumento recurrente de la desigualdad y de la pobreza en la Argentina. Y también tenemos que dejar de atrasar las tarifas. ¿Por qué? Y bueno, porque los que no quieran eso están otra vez generando déficit, perdiendo reservas y por ende perdiendo dólares y que después terminan en devaluación y también no combatiendo el cambio climático. Entonces, estamos de acuerdo. No default y empecemos a trabajar estas cosas y por ahí podemos construir otra economía y otra sociedad. Ahora nos tenemos que plantear colectivamente cómo empezar de a poco a caminar en esa dirección y alcanzar esos objetivos, es decir, cómo desatar un proceso de crecimiento que sea sostenible en el tiempo y para todos. La pregunta es, ¿se hace tal como lo está proponiendo el gobierno? Nosotros pensamos que no. La verdad que el que negoció los términos, el que negoció las políticas, fue el gobierno nacional, pero nosotros sí queremos discutir el plan para la Argentina, no el plan del fondo, el plan para la Argentina, eso lo queremos discutir. ¿Qué no creemos? Que el camino que propone el ministro, el camino que propone el gobierno, sea el correcto, y voy a decir algunas cosas al respecto para que se entienda por qué. En el memorándum, el ministro dice que el futuro de la Argentina pinta así. Este año vamos a crecer entre 3,5 y 4,5. Se llama crecimiento estadístico,
no vale la pena explicarlo acá, pero no implica ningún crecimiento importante punta a punta este año. El año 2023 vamos a crecer 2,5, 3,5, es decir, baja el crecimiento. En el 2024, entre 2,5 y 3, vuelve a bajar el crecimiento. Y cuando habla del PBI potencial a futuro en la Argentina, dice que vamos a crecer entre 1,75 y 2,25. Entre 1,25 y 2,25. A esa tasa, dado el crecimiento de la población, vamos a tardar entre 69 y 125 años en duplicar el ingreso por habitante en la Argentina. Si tardamos eso, vamos a tardar lo mismo que tardamos en los últimos 50 años. Mientras el resto del mundo, no China, no Corea, no, el resto del mundo, no Uruguay, el resto del mundo cada 30 años duplica el ingreso por habitante. Entonces ellos duplican a los 30, cuadruplican a los 60, octuplican a los 90 y nosotros estamos todavía remando para duplicar el ingreso por habitante. ¿Qué más dice el ministro? Que la inflación este año va a ser entre 38 y 48 y que de ahí baja de a 5 puntos por año. Primero, ya lo dijo el senador Zimmerman, digamos entre 38 y 48, agarramos el medio 43, eso ya son 10 puntos más de lo que decía el presupuesto. Y nosotros dijimos que ese presupuesto estaba equivocado. Ahora el ministro dice, sí, realmente el presupuesto estaba equivocado. Y como tiene que readecuar el presupuesto por los compromisos con el fondo, sería extraordinario que así como ustedes quieren que los endeudamientos siempre vengan a esta institución, y nosotros también, que los presupuestos siempre vengan a esta institución. Y si el presupuesto es serio, lo vamos a tratar y lo vamos a aprobar. Ahora, ¿alguien cree que la inflación va a ser 43? Fue 4,7 en febrero, sin impacto de la guerra. Marzo pinta peor. Un solo dato, alimentos en GBA, 8,6%. ¿Saben cuánto da eso anualizado? 175% de inflación. Entonces, ¿qué propone el gobierno? Bajo crecimiento y, por otro lado, alta inflación. Y dicen que esto es para tranquilizar la economía. Yo no creo que los argentinos y las argentinas se sientan más tranquilas cuando se define que este es el panorama hacia adelante. Entonces, realmente tenemos que discutir colectivamente cómo hacemos que pase algo diferente a eso, otra vez, con los aciertos y errores de ustedes y con los aciertos y errores nuestros, acumulados del pasado. Ahora, además de eso, yo hablé de las metas de acumulación de reserva fiscal, de bajar la emisión monetaria. Miremos cómo el gobierno está proponiendo hacerlo. Primero, bajar la inflación monetaria. Bajar la emisión monetaria, dice, nos vamos a financiar en el mercado local de capitales en pesos. ¿Sí? Bueno, para eso hay que bajar las LELIQ y ofrecer bonos del Tesoro. Pero las LELIQ es un crédito de muy corto plazo que el Banco Central siempre paga. Y nosotros queremos extender los vencimientos, queremos extender la duración de los bonos. Los bonos del Tesoro tienen que reemplazar algo que los bancos miran y dicen, a mí solo me interesa el riesgo de corto plazo. Para riesgo de largo plazo van a tener que subir las tasas. Y si no es de muy largo plazo el crédito que se toma, siempre vamos a estar con la espada de Damocles de si se renuevan los vencimientos o no se renuevan los vencimientos. Y entonces va a pasar algo parecido a lo que pasó al final de 2019. Tenemos ese riesgo, primer punto. Segundo punto, consolidación fiscal, bajar el déficit. ¿Qué dice el gobierno? Dice que va a bajar 0,6 puntos del PBI el déficit por ahorro en los subsidios. Bueno, el memorándum de entendimiento usa un precio ponderado real de la energía que es constante, no cambia. Cuando uno mira cuánto cuesta el gas, el GNL solamente, no el resto de las cosas de energía que están subiendo, hay un agujero de 4.000 millones de dólares. Otra vez, se van a necesitar divisas y es más déficit fiscal. Y no han anticipado la compra de ningún barco de GNL todavía. Es decir, lo podrían haber comprado antes, porque ya sabemos que siempre, por un tema de infraestructura, el gasoducto no aguanta para el pico de demanda y hay que importar gas. Bueno, no se compró. Miren ahora a qué precios hay que comprarlos. Entonces, solo por esa fuente ya tenemos un agujero de 4.000 millones de dólares. Hoy mismo, el portavoz, el vocero del Fondo Monetario dijo que el nuevo contexto hace que el acuerdo con el fondo tenga riesgo. Otras cuestiones fiscales que me parece que están igual de poco claras. La reforma del impuesto a los combustibles, que la senadora González ya explicó que va en contra de las cosas que decimos que queremos hacer para combatir el cambio climático. Pero le preguntamos al ministro, ¿cuál es el impacto en los precios de mayor costo de las naftas? No sabemos. ¿Cuál es la estimación de recaudación? No sabemos. El revalúo inmobiliario.
La OFEBI se creó, el organismo que tiene que adecuar para que sea justo a lo largo de toda la Argentina, es del 2018. Estamos en el 2022, todavía no se hizo nada. Estamos diciendo que se va a hacer rápido, lo quiero ver. Lo único que sabemos hasta ahora, como ya ha pasado antes, es que empezaron por Cava. Empezaron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entonces ya las evaluaciones para ustedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a ser 4 veces más. Puede ser que sea justo, pero la pregunta es por qué un distrito que readecuó su evaluación es castigado y el resto todavía en los FEBI no hicieron nada. Que es parte de la misma cantinera del federalismo y que se paga distinto el boleto de colectivo, las tarifas, sí se paga distinto y es injusto que se pague menos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, que en el resto del país, en el interior. Es injusto. ¿Saben de quién es responsabilidad de poner el precio del boleto de colectivo? Del Gobierno Nacional. Y las tarifas de energía del Gobierno Nacional. Entonces no se rasguen las vestiduras por un federalismo que después en realidad no defienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No queda claro cómo es que se pretende que esta propuesta genere un proceso de crecimiento virtuoso y mucho menos cómo baja la inflación. De hecho, pareciera que todo va a cerrar con inflación. Por eso el ministro siempre subestima la inflación, porque después le conviene tener inflación para poder generar más ahorro público a costa de todos aquellos que reciben algo del Estado. ¿Qué es lo que tiene el acuerdo? Tiene metas nominales, no son porcentaje el PBI, tiene metas nominales. Ya sabemos cómo funciona lo nominal. Yo pongo estimaciones de recaudación. Si tengo más inflación voy a recaudar más. Y pongo estimaciones de gasto. Y el gasto lo manejo. Entonces vamos a recaudar más por mucha más inflación y van a ver cómo manejan el gasto. Ya se hizo, funciona mal. ¿Sí? De hecho, en este año, si uno mira las jubilaciones ponderadas, es decir, si mira el promedio del año, que es lo que te da poder adquisitivo, las jubilaciones subieron 10 puntos debajo de la inflación, 9 y pico. Entonces, ¿cuál es el problema de ese ajuste? Primero, es el ajuste más cobarde posible, es no hacerse cargo, de aquellas cosas que uno quiere abordar para generar un sendero de crecimiento. No resuelve nada, además, porque tarde o temprano la gente, con justo motivo, dice, quiero recomponer el poder adquisitivo que me sacaron. Y reclama y lo consigue. Entonces, ¿qué cosas deberíamos debatir? Además de ver cómo bajar impuestos. Primero tenemos que adecuar gastos para poder bajar impuestos. ¿Por dónde? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, déficit de empresas públicas. El sector privado hizo un esfuerzo enorme en la crisis, en la pandemia, ahora. Las empresas públicas no tienen que brindarle ningún tipo de informe a la ciudadanía, ningún plan para readecuar lo que gastan. ¿Saben cuánto gastan? 0,9 puntos del PBI. Lo dije en comisión. 26 veces el aumento de ciencia y técnica que quería el ministro Guzmán en su presupuesto, 9 veces el aumento en salud, 9 veces el aumento en educación. Privilegios. A principios del 2020 nosotros presentamos una ley para derogar privilegios en un montón de áreas, entre ellos los jubilatorios, y analizar, ahora el otro día lo escuché a Moroni que quiere analizar bien cuáles son los privilegios, pero lo presentamos, y de hecho una diputada de ustedes que dijo, hubiera votado ese proyecto si no fuera por disciplina partidaria. Bueno, terminemos con esas cosas para ver cómo abordamos la cuestión. Lo dijo, está en la taquigráfica, no estoy inventando nada. Tenemos que mejorar cómo invertimos en la Argentina. Quizá me equivoque, pero yo recuerdo que Debido tuvo 150.000 millones de dólares acumulados en sus presupuestos a través de los años. Bueno, el gasoducto todavía no está. Todavía no está y tenemos que importar energía. Y también en lo simbólico. Voy a dar ejemplo de lo simbólico. El otro día, mientras estábamos en comisión, salió en el boletín oficial que se había creado la Unidad Ejecutora de Resiliencia Argentina para el programa Resiliar. Y no es resiliencia al cambio climático. Era cualquier otra cosa. Por suerte se dieron cuenta y la dieron de baja. Pero además, mientras a la provincia de Corrientes, no lo ve al senador, ¿sí? Mientras la provincia de Corrientes se incendiaban, 1 millón de hectáreas, la Secretaría de Ambiente después empezó a gastar, se gastó 30 millones de pesos en comunicación, en publicidad, para explicar en realidad todo lo que no hicieron por el gobernador Valdés y por los correntinos. Entonces, estas son las cosas que tenemos que abordar. ¿Cómo queremos ordenar el Estado? Un Estado desordenado, que cada vez es peor, desordena la economía y desordena la sociedad. No es un tema de grande o chico. Yo soy liberal de izquierda. Yo quiero un Estado grande, pero quiero un Estado grande y bueno. Un Estado que tenga mejores prioridades, un Estado que sea más productivo, un Estado que sea más transparente.
un Estado que sea sobrio en su gasto, que sea riguroso y que sea sensible, entonces sí vamos a poder tener una sociedad moderna y de iguales, ni moderna para pocos, ni mediocre, ni igual pero mediocre. Queremos que sea moderna y de iguales, las dos cosas. Para todos, algo nuevo y algo mejor. Y cierro, este ejercicio de consenso que hicimos es muy interesante, realmente es muy interesante, porque cuando aquellos que son intransigentes se autoexcluyen, podemos entender todas las restricciones que tiene el otro y tratar de llegar a una solución. Y se logró. Es un buen indicio y es un inicio. Es módico, es chiquito. Fue solamente para evitar un cataclismo, una catástrofe, como dijeron Pese, Guzmán, como dijo Guado de Pedro. Bueno, usemos ese ejercicio para aspirar a más, para demostrar que se puede trabajar así y entonces sí, resolver las cuestiones que vienen de hace tanto y terminar brindando, sí, definitivamente mayor tranquilidad a los argentinos y a las argentinas que con todo el esfuerzo que hacen se la merecen. Obviamente vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, senador.